Hola, un saludo para ti y tu familia. Hoy es martes 5 de septiembre de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros 5 minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios porque sabemos que Cristo nos ha arrancado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. Escuchemos. Mis hermanos, hoy es un buen día para hablar de autoridad. ¿Qué hace que una persona tenga autoridad? Es la pregunta que aparece en el Evangelio de hoy. Observa la exclamación llena de admiración de la gente. ¿Qué tiene su palabra? Esto decían de Cristo. ¿Qué tiene su palabra? Tiene autoridad cuando habla. Tiene autoridad incluso sobre los demonios. ¿Qué es tener autoridad? La pregunta es muy importante porque requerimos de autoridad. Requerimos de autoridad en la familia. Unos papás sin autoridad jamás serán buenos educadores de sus hijos. Necesitamos autoridad en el colegio. Necesitamos autoridad en el país, en la nación. Es un problema muy grave que muchos de nuestros líderes, por ejemplo, líderes políticos, son personas sin ninguna autoridad. Muchos de ellos viciosos, adictos, perezosos, incumplidos, incoherentes. Pero fíjate que en esta lista de palabras ya estoy mostrando qué es lo que se roba la autoridad, qué es lo que hace que una persona no tenga autoridad. A partir de ahí podemos preguntarnos, ¿qué es lo que sí le da autoridad a una persona? Y la lista podría ser bastante extensa, pero con la ayuda de Dios quiero concentrarme en 4 puntos. 4 puntos. Observemos que la verdad tiene autoridad. Y tiene autoridad porque, aunque intente taparse, no puede cambiarse. Muchas veces en redes sociales es tan interesante ver que, por ejemplo, sale algún líder, un político que trae grandes propuestas o un candidato y dice, es que aquí la solución es tal cosa. Y le pasan un video en la misma red social donde dicen, oiga, usted hace 3 años estaba diciendo exactamente lo contrario. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a usted de hace 3 años o a usted de ahora? Y después, ¿para dónde va? Entonces, la verdad es indispensable. La verdad trae autoridad. Recordemos el caso de Juan Bautista, que aunque le estaba denunciando su puerco pecado a Herodes, porque Herodes vivía en adulterio, la Biblia nos dice que Herodes lo escuchaba con gusto. Con gusto. Es decir, que aunque él estuviera viviendo mal, es que hay algo en el corazón humano que busca la verdad. De ahí el peligro de que, por ejemplo, en la iglesia nos empecemos a acostumbrar a tener una especie de discurso al ritmo del mundo. Porque aunque el mundo prefiera escuchar lo que facilita o lo que es compatible con su pecado, el mundo también desprecia eso. Entonces lo primero es la verdad. La verdad logra respetabilidad. Lo segundo es la búsqueda del bien. Si voy donde un médico, además de que quiero que tenga buen conocimiento, o sea, la verdad propia de su terreno, de su experticia, yo quiero que sea un buen médico, un médico que quiere mi bien. Porque si es un médico que estafa a la gente simplemente por sacarle dinero, si es un médico que manda a hacer operaciones o exámenes simplemente para ganar un porcentaje, si veo que no es un buen ser humano, pues ¿qué autoridad tiene lo que me diga? Seguramente yo voy a desconfiar de él. Entonces lo primero que trae autoridad es la verdad y lo segundo que trae autoridad es el bien. Por eso los papás han de buscar qué es el bien, cuál es el bien para este hijo, para esta hija. ¿Cuál es ese bien? Eso es indispensable.
En tercer lugar, está muy relacionado con lo anterior, la coherencia. Cristo mismo criticaba a otros maestros de aquel tiempo y le decía a Cristo a la gente, mire, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Y esa es una crítica constante, por ejemplo, hacia nosotros en la iglesia. Acuérdate el refrán, el cura predica, pero no aplica. La incoherencia destruye la autoridad. Y por eso, una vida en coherencia es una vida que adquiere autoridad. Finalmente, no se nos olvide que la Biblia enseña que la autoridad, toda legítima autoridad viene de Dios. Y esto es muy importante. Hoy, por supuesto, se desprecia en muchos lugares, pero estar unidos a Dios es fundamental. Cristo, por ejemplo, para batallar contra el demonio, no estaba batallando simplemente como un ser humano. Incluso Él les dijo a los discípulos, que eran personas humanas como tú y como yo, les dijo Cristo, es necesario orar, y otra vez añadió, orar y ayunar. Si no hay oración en ti, te has desconectado de la fuente de toda auténtica autoridad. No es maravilla que las cosas salgan al revés. ¿Y sabes cuál es la razón humana de que es necesario estar conectado con Dios? Porque es que la autoridad de todas maneras supone plegarse a lo que otra persona está diciendo, ya sea un consejo o una orden. Pero si yo lo que veo en esa persona es simplemente un ser humano, tarde o temprano se despierta rebeldía. Por ejemplo, los hermanos de Moisés, Aarón y María se llamaban, veían en Moisés únicamente un ser humano y entonces se rebelaron contra él. Por supuesto que estaban muy equivocados, porque Moisés era realmente una montaña de oración, era un hombre tan unido a Dios. Entonces el que no está unido a Dios termina perdiendo autoridad, así diga cosas muy verdaderas y muy buenas, porque finalmente lo que está diciendo es háganme caso a mí. Y es que el creador de todos no es ningún ser humano, es Dios mismo. Y es Dios mismo el que puede anhelar para nosotros, el que puede desear y construir en nosotros el mayor bien. Así que esos son 4 consejos para crecer en autoridad: la verdad, el bien, la coherencia y la unión con Dios. Que crezca la autoridad en tu familia y que Dios te bendiga. Soy Fray Nelson, te invito, suscríbete, únete a mi canal. Queremos extender la evangelización católica. Tú puedes ser parte.